Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Bueno, fíjense que uno de los temas que abarca en todos los medios a nivel mundial, todos, inclusive países que antes no habían visto temas de crimen organizado. Por ejemplo, Suecia, están teniendo un problema muy serio con el tema del crimen organizado. De hecho, hay una serie de la BBC, una serie británica bueno, no es británica, es sueca, pero producida creo que por la BBC, de ya, como dirían, gangas en Suecia y demás. Bueno, el punto está, esto es irrelevante para el tema, que el tema del crimen organizado va desde Asia, África, América, o sea, no es algo de lo cual nos podemos librar. Pero hay otra que me asusta, que es el del odio organizado, como le han llamado en muchos lugares. En Estados Unidos el tema de los grupos supremacistas ha ido en aumento, así como en los 90s vimos que en varios países de Europa esto era algo muy común, inclusive promovido por los mismos gobiernos en turno, ¿no? En Yugoslavia y demás cosas empezamos a ver mucho en los Balcanes y demás. Ya no es algo que se ve en las leyes. El tema de la supremacía ya es algo que me preocupa y por lo cual quería hablar de esto, porque es algo que no estamos viendo en las leyes, no lo estamos viendo en legislaciones, pero lo estamos viendo en grupos, lo estamos viendo en sociedades que por una u otra razón sienten que son superiores a otros. Y estaba yo viendo el otro día un recuento de las frases, como todos los políticos, ¿no? Todos tiran sus huevos de vez en cuando. Y estaba yo viendo al líder de Vox en España diciendo abiertamente que sí, que él discrimina. Obviamente no entró en detalles al respecto de qué significaba eso, pero, y no estoy diciendo que él sea una persona que tenga una onda complejo de ser de supremacía, pero cuando una persona acepta públicamente que discrimina, o cuando lo hace evidente con acciones y actitudes, hay un tema de supremacía, hay un tema de que yo me siento superior y por eso te discrimino. Y estamos viendo eso no solamente en sociedades como la que dije, como la norteamericana, como en muchos en Europa, como en América Latina. Lo estamos viendo lamentablemente en nuestra misma sociedad, lo estamos viendo en Centro, en Sudamérica, con grupos que de repente no aceptan a otros y estamos viendo crímenes de odio llevándose a cabo, atento a diferencias. Y ojo, yo creo que el tema de la diferencia entre dos seres humanos para mí es un poquito aberrante. Para mí es como decir que el hombre y la mujer son iguales. Y no es así. La realidad es que no es así. Una cosa es que tengamos los mismos derechos ante la ley, que debamos todos tener los mismos derechos y obligaciones, y otra cosa es pensar que somos iguales, ¿no? Yo creo que la riqueza del mundo radica en que cada ser humano es diferente. Para mí es donde radica la riqueza del mundo, y esas diferencias son las que se deben respetar. Ahora bien, el uno estar pensando que son diferentes los unos de los otros, atento a un tema racial, a un tema inclusive de edad, o sea, se me hace que estamos cayendo en eso y muchas veces decimos, necesitamos que el gobierno eduque, necesitamos que el gobierno haga. Pues la prueba está ahí de que no es el gobierno, porque las leyes están ahí, no hay una sola ley que diga tal es superior a tal. No hay, ya no existen. Lo vimos en Sudáfrica, lo vimos en Estados Unidos en los años 50, lo vimos en algunos países de Europa, pero ya no lo vemos. Y aún así, estos grupos supremacistas, estas personas que sienten que son superiores a otros por el color de su piel, siguen existiendo. Y no solamente siguen existiendo, van en aumento. Y creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta para no empezar a replicar eso. Y el tema de la discriminación es algo que se ve muchísimo más de lo que quisiéramos pensar. Es algo que abunda todos los días en nuestro continente, en nuestro mundo.
aun y cuando las leyes nos digan o nos garanticen que todos somos iguales. No es un tema de leyes, es un tema de actitud, es un tema de como te veo diferente, yo me siento superior. Brother, eres diferente y te debo de aceptar como tal y debo de aceptar que somos iguales aunque somos diferentes. Lo diferente no es malo, simple y llanamente es diferente. No podemos empezar a tener sentimientos supremacistas como los Proud Boys en Estados Unidos, que ya luego hablaremos de eso, que están resurgiendo tanto, pero sí quería tocar este tema porque estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación crímenes, delitos, peleas entre grupos, no por dinero, porque en los 90 se nos decían que las guerras eran por dinero y petróleo, pero creo que Al Qaeda puso de moda que tiene que ver ya más con temas ideológicos y cada vez estamos viendo más este tipo de crímenes, cada vez estamos viendo más este tipo de delitos en donde personas simple y llanamente se odian o se matan porque son diferentes. Y yo creo que la diferencia es lo que hace rico este mundo, es lo que hace increíble este mundo y no debemos tomar esa diferencia como una forma para odiarnos. Qué buen tema traes, Raúl, porque nosotros siempre hemos vivido bajo ataques y amenazas respecto a eso de supremacía. Uh-huh. Nosotros tenemos un país al lado que es supremacista negro. Fíjate que estuve buscando en la Constitución haitiana. En la antigua. Ah, no, bueno, pero en la antigua americana, bueno, no, perdóname. No, pero la antigua hasta el otro día, o sea, hasta el otro día. Ellos la cambiaron reciente. Fue de los 80s que la cambiaron, ¿no? Sí, ellos la cambiaron reciente. O sea, y te hablaba claro, uh-huh, de que usted es haitiano, por ejemplo, no importa de dónde usted nazca, si uno de sus padres es haitiano, siempre y cuando sea descendiente de la raza negra. Pero los compas haitianos evolucionaron eso en sus leyes, aun y cuando ellos muchos no lo han evolucionado. Ellos todavía eso está arraigado en Haití. No, y en Jamaica. En Haití eso está arraigado. En Jamaica yo me sentí discriminado. O sea, ¿sí? Hay países donde es así, hay países en África, lugares donde... Pero que siempre se habla de la supremacía blanca, pero nadie se atreve, porque sencillamente es la narrativa. Nadie se atreve a decir de que hay países supremacistas negros y que Haití es uno, por ejemplo. Hay países supremacistas asiáticos, perdón. Claro que sí, que sí, pero ya es otro mundo que uno no ve. Para mí todo está mal. Toda esa supremacía se hace del color de los asiáticos o inclusive los que son ultra mega vikingos, ¿no? Que nada más es sangre vikinga o los celtas, demás. No, y en su esencia, y por ejemplo, en su esencia, por ejemplo, los indígenas que todavía existen, que quedan en algunos, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en México creo que hay, en Brasil, son supremacistas. Uno de sus principios es no ligarse con nadie. Sería interesante diferenciar supremacista entre protección cultural. Ah, totalmente. No, sí, pero siempre han sido así. No, porque hay países como los nórdicos y algunos de los que tú mencionas, los nativos precolombinos que están en estos países de Latinoamérica, ellos protegen su cultura. Y parte de proteger tu cultura implica que tú protejas inclusive con quién haces mating. El punto está, o sea, con quién copulas, con quién te juntas. No, pero entiendo la diferencia, ¿eh? El punto está en cuando tú pones tu raza como que es mejor que las demás. Y un ejemplo también está en África, que un negro no es considerado un negro africano y es rechazado. Sí, así es. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que la protección cultural, hay una línea muy delgada. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque cuando de repente un papá le dice a su hija, tú no te puedes casar con nadie que no sea... No le tenga hijos a latino y negro, ¿no? Por ejemplo. O sea, entonces ahí estás entrando en una onda de, pues, ¿sabes qué? Que se meta con quien se le pegue su gana, ¿no? Vaya, pero estoy de acuerdo que es un tema, pero hay que poner la diferencia. Proteger o permitirle a las personas que mantengan sus usos y costumbres, ¿no? Pero yo aquí me refiero simplemente a los que dicen somos superiores, ¿no? Incluso hay muchas culturas asiáticas que se autodenominan los reinos intermedios entre el cielo y la tierra. Se hace que todos los que estamos en la tierra somos bichos o yo no sé qué. O sea, el punto está en que la supremacía viene en todas las razas. En todos quien los sabores se y siente colores. superior a otro ser humano, quien se siente superior, punto, está mal, porque una vez más la riqueza cultural del mundo radica en que todos somos diferentes, pero no hay unos más arriba que otros. Yo creo que eso simplemente se lleva óyeme,
Si una persona es un asesino, un violador, perdóname, pero él y yo no somos iguales. Claro. En eso queda claro, pero eso ya es con un tema de comportamiento, no es un tema de que él es diferente a mí por el color. Y una vez más, ese tipo de supremacía, la blanca, la negra, la asiática, la que sea, es cianuro puro para el mundo. Y como ya dije, para cerrar, para pasar a la siguiente, no tiene que ver con un tema de leyes, porque las leyes están. Jaime nos acaba de poner el ejemplo, hasta la Constitución haitiana, que hasta el otro día hablaba de una supremacía negra, evolucionó y no hay hoy en día una ley que promueva eso, pero lo peor es que somos nosotros, estamos promoviendo eso con nuestras actitudes en la que nos sentimos superiores porque nos sentimos la cosa más especial. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.